Presento a María Martín de Vidales García, de la Universidad Isabel I, que nos va a hablar de la búsqueda de la modernidad, la antigüedad clásica como estandarte de la producción pictórica noucentista. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Mireia, y gracias al comité organizador por crear este espacio de intercambio de ideas tan interesante. Bueno, para no perder tiempo, empiezo esta comunicación y yo quisiera presentar aquí los resultados del estudio que he llevado a cabo en relación con una de las corrientes pictóricas españolas más características del siglo XX, el noucentisme catalán. Hay que tener en cuenta que el noucentisme ha sido considerado no solo un movimiento artístico, sino también uno cultural. Debo reconocer que llegué a trabajar este tema tras haber focalizado mi atención en otro un tanto diferente, la recepción clásica en el ballet y la danza en España en el siglo XX. Estudio que me permitió detener mi atención en la actividad cultural que se desarrolló en la Residencia Internacional de Señoritas de Barcelona. Esta institución organizó las denominadas fiestas de arte, en las cuales se solían llevar a cabo danzas griegas o clásicas que estaban muy conectadas con este movimiento noucentista y la idea que promulgó de forma constante, revitalizar el origen griego de Cataluña. Me interesó esta relación que se había establecido entre Grecia y Cataluña y me pareció oportuno analizar la producción pictórica de los diferentes artistas que conformaron el novecentismo, identificando qué obras se vincularon con la antigüedad y reconociendo cuáles fueron las pautas que tuvieron en cuenta y cómo afectaron estas a la visión que se tenía en este momento del mundo clásico. El novecentismo fue un movimiento político, un movimiento cultural, pero que fue de la mano de la política. A principios del siglo XX fue evidente la hegemonía del catalanismo político liderado por Enric Prat de la Riba, quien militaba en la Liga Regionalista. En este contexto, la burguesía adquirió un elevado protagonismo en Cataluña y su ideología se vio reflejada en el desarrollo del propio movimiento. Así se desarrolló un movimiento cultural con una función en concreto, destacar esos intereses de la burguesía catalana que estaba adquiriendo tanto poder, los cuales se habían definido con el cambio de siglo. Para ello fue necesario establecer unos principios vinculados con su tradición como territorio y ahí es donde entró en juego el mundo clásico, al considerar que Grecia y Roma podían facilitar un proceso cohesionador en la manera de entender esta tradición de la propia región. Este proceso estuvo proyectado por una serie de intelectuales que caracterizaron la ideología del propio movimiento. Son varios los acontecimientos, además, que se han considerado esenciales para entender cómo la ideología de estos intelectuales se va a difundir. Me gustaría destacar dos por su importancia. Por un lado, es necesario tener en cuenta el descubrimiento de la colonia griega de Ampurias. La campaña arqueológica fue un evento mediático, algo que sirvió de gran ayuda a la Liga Regionalista, al convertirse en un elemento simbólico para asentar el conocimiento popular que identificaba los orígenes de Cataluña en Grecia. Además, fueron halladas dos piezas importantes, dos piezas escultóricas, una asimilada con Asclepio, con Neptuno, y la segunda, una cabeza, identificada con la diosa Venus. Ambas complementan la difusión mediática, convirtiéndose en símbolos de los orígenes de Cataluña. Este hallazgo se entendió como la prueba científica que justificaba la relación de la antigüedad clásica con el origen de Cataluña. Por otro lado, la ideología del propio movimiento se vio reflejada en las diferentes manifestaciones artísticas. Veamos. A principios del siglo XX, España está definida por una situación de decadencia provocada por los últimos acontecimientos, entre ellos el desastre del 98. Y en consecuencia de esto surge en el arte el movimiento regeneracionista, un movimiento artístico que pretende resaltar los aspectos más positivos del país y que había establecido como punto de mira Castilla y además ese pasado tradicional e idílico que Castilla representaba. No obstante, este movimiento no fue acogido por igual en todo el territorio nacional. En Cataluña se determinó una evolución artística un tanto diferente, sobre todo por los condicionantes que tenía la propia región, más industrializada, más conectada con Europa y con una modernidad que no estaba presente en el resto de España. El arte noucentista catalán estuvo caracterizado por tres elementos que resumen su esencia: clasicismo, mediterranismo y tradición. El clasicismo pone de manifiesto la oposición a los movimientos artísticos previos, como el romanticismo, pero sobre todo el modernismo, que había sido tan peculiar en Cataluña. Se va a preferir la pureza, la sencillez, la serenidad, el orden, que revitaliza un poco los preceptos del mundo clásico. En segundo lugar, recurrieron a la relación entre la producción artística y el concepto geográfico de Mediterráneo, de forma que pudiese establecerse un contacto directo con el mundo clásico. Se consideró que por el simple hecho de ser mediterráneo ya teníamos vinculación con el mundo clásico. Y por último, el novecentismo pretendía una tradición que se remontase a la cultura grecolatina
y que asentase la base de la ideología del movimiento, en contra de esa tradición regionalista que se había basado en lo local, en el folclore o en el mundo rural. Teniendo en cuenta estos aspectos, me gustaría resumir cuáles fueron las características de esta pintura, sobre todo de la presencia clásica en esta pintura. Se recurre a un clasicismo que no pertenecía solo a Grecia y Roma, sino que estaba basado en la tradición renacentista italiana, y esto es algo muy importante. Puede apreciarse en el mural del edificio de Correos, donde aparece, con algunas diferencias bastante claras, una referencia a esa Venus de Botticelli, así como la obra de Giuseppe Aragai, pintor que recurrió de forma constante al clasicismo italiano, emulando formas, emulando soluciones, composiciones que se oponían a las manifestaciones vanguardistas, como puede apreciarse en la decoración de la Fuente de Sant'Anna o en la obra pictórica que tenéis en la pantalla, Vacances, ¿no?, en la cual se distingue una edificación con columnas clásicas, las baldosas del suelo, la profundidad que ya el Renacimiento va a predeterminar y incluso podemos hablar de que se incluyen elementos modernistas, ¿no?, elementos más contemporáneos, como la motocicleta que veis en el primer plano. La inclusión de estos elementos modernos, entremezclados con lo clásico, también fue una característica de este tipo de pintura. Apuestan por una idealización del mundo clásico, que encajaba a la perfección con esa pretensión de los artistas de plasmar una visión idealizada en Cataluña. Así esbozaron la imagen de una Cataluña que encajaba con la Arcadia, como reflejó Torres García en esta obra que tenéis, Campos Elíseos, o en la obra de Pescadera, del artista Obiols. En estas composiciones también se van a incluir figuras desnudas como recurso para poner de manifiesto la relación del hombre con la naturaleza. Se recurre al desnudo femenino en numerosas obras, sobre todo escultóricas, de artistas como Josep Clara, Enric Casanovas, Esteve Monegal y Prat, incluso de Fidel Aguilar. En relación con lo anteriormente comentado, es notoria la importancia que va a adquirir también la naturaleza, sobre todo como emblema clásico. Se aprovecha la imagen de la naturaleza para presentar un imaginario de la Cataluña de origen griego, como sucede en la obra que formó parte de una exposición que se denominó la Cataluña griega, que veis en pantalla, de Joan Llaverías, ¿no?, ese paisaje mediterráneo que conecta con el pasado mediterráneo de Cataluña. En este tipo de composiciones destaca una particularidad, la pretensión del artista por plasmar el encanto bucólico en la escena representada, aspecto que encaja con esa tradición clásica. Torres García pintó también ese tipo de aspecto en los murales que tenía su vivienda en Montrepós. Esta idea de crear un espacio bucólico y relacionado con la antigüedad clásica traspasó a la esfera más íntima de los artistas. En esta residencia, por ejemplo, se pueden distinguir varios preceptos de la antigüedad: un peristilo, columnas dóricas, mosaicos, esas pinturas murales. Así se crea un propio espacio nucentista donde se recoge la ideología que este movimiento político y cultural defendía. Y a su vez se apuesta por la idealización también de la vida privada, de la vida cotidiana. Recurrieron a la mitología clásica, representando a sus protagonistas en numerosas ocasiones, como pueden ver en este ejemplo. Se distingue también la inclusión de elementos clásicos con objeto de contextualizar las escenas representadas en el mundo antiguo, pues desde elementos decorativos a la inclusión de instrumentos como las liras, las flautas, como ya se había hecho en esa pintura pompeyista tan famosa en las corrientes europeas. Esta inclusión de elementos decorativos fue una constante también en la arquitectura, aunque aquí no he profundizado tanto. Pero sí que me llamaba la atención estos ejemplos, como por ejemplo el Jardín de la Torre de la Travessa de Dalt o la Casa Joan Cases, donde el escultor Fidel Aguilar va a incluir pues, los putis con cuernos de la abundancia, cariátides en el mirador de la terraza, incluso una loba romana con Rómulo y Remo en el edículo de la chimenea. Siguiendo esta misma premisa, es necesario hacer alusión a la influencia que recibieron estos pintores. Por un lado, es muy característica la influencia del arcaísmo helenizante de Puvis de Chavannes. También es destacable la figura de Cézanne, como no podía ser de otra forma, a un artista que fue un modelo entre el clasicismo y la modernidad, aspecto que encajaba muy bien en esta idea onuzuntista. Por otro lado, se puede distinguir la delicadeza de Picasso, ¿no?, que viene muy bien tras la presentación que acabamos de escuchar. Ese periodo rosa y neoclásico de Picasso y la monumentalidad de sus figuras se ve reflejada también en obras nucentistas. Como puede apreciarse en la obra de Laura Albéniz, una pintora muy llamativa y muy poco conocida, de la que me ha resultado bastante difícil conseguir información.
Bueno, también es esencial tener en cuenta los viajes de algunos artistas que proporcionaron influencias directamente italianas, como puede ser de la pintura pompeyana, paleocristiana, de los mosaicos romanos o de la escultura arcaica. Esta obra de Manuel Cano de Castro me interesó porque se percibe bastante bien esos rasgos de la escultura arcaica y también de la pintura paleocristiana. Bueno, en conclusión, la antigüedad clásica va a tener una presencia notable en esta pintura, aunque no siempre de forma directa, pues como hemos visto estuvo bastante condicionada por el clasicismo del Renacimiento, pero también por otros movimientos, ¿no? Incluso más contemporáneos. Las características analizadas permiten comprobar cómo, en definitiva, los artistas configuraron una visión bastante idealizada en torno a la imagen de la antigüedad, en la cual la naturaleza y la desnudez van a ser muy sobresalientes y van a permitir crear esos espacios bucólicos que son bastante idealizados, asimilados con la región de Cataluña. Por otro lado, esta idealización estuvo caracterizada por la modernidad que suscitó el propio arte de vanguardias, el arte contemporáneo, que en un principio había sido rechazado en esta corriente noucentista, pero que a fin de cuentas no pudo desglosarse de esa influencia que era tan fuerte. Por tanto, se puede afirmar la idea de que la presencia de la antigüedad, esta antigüedad clásica, fue clave para sentar las bases de una modernidad que permitiese diferenciar a Cataluña a nivel político, pero también a nivel artístico del resto de lo que se consideró en España. Muchas gracias.